en esta fiesta del bautismo del Señor conviene que dejemos por hoy la homilía y hagamos un poquito de catequesis. No confundamos la homilía con la catequesis. ¿Por qué? Porque esta fiesta es tan importante que debemos de estar nosotros bien claros con relación al bautismo. Lo primerito que tenemos que aclarar es que el bautismo del Señor no es el mismo bautismo sacramental que practicamos hoy en día en la iglesia. Porque parece increíble, hay muchas personas católicas que todavía confunden y dicen, no, mi hijo que se bautice cuando esté grande, para que ya sepa lo que hace. Y como Jesús se bautizó a los 33 años, pues igual él tiene tiempo todavía para pensar en el bautismo. Ese razonamiento no está bien. Eso indica que no tenemos claro, no sabemos hacer diferencia entre un bautismo y el otro. Sin embargo, Juan el Bautista es bien claro. Y él dice, detrás de mí viene uno más poderoso que mí. Y yo ni siquiera soy digno de inclinarme para desatarle la correa. Yo le bautizo con agua y agua, pero el que viene le bautizará con Espíritu Santo. Juan. Y allí nosotros podemos entender la razón por la que Juan se niega, así como de primas a primeras, a bautizar a Jesús. Porque le dice, yo no te puedo bautizar, soy yo quien debería de ser bautizado por ti, porque este bautismo que yo hago es un bautismo para el perdón de los pecados. Y tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres Dios, no tienes pecado. No hay motivo para ser bautizado, porque si no tienes pecado, porque Dios es la gracia misma, entonces Jesús le dice, es necesario que cumplamos con lo prescrito. Jesús se bautiza por solidaridad con su pueblo, no porque tenía necesidad de que sus pecados le fueran perdonados, porque la palabra del Señor dice, Él fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Primera cosa. Lo segundo es que el bautismo que la iglesia practica hoy en día es un sacramento instituido por el mismo Jesucristo. ¿En qué momento? Después de la resurrección, Jesucristo dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, hagan que todos sean discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar lo que les mando. El bautismo es instituido por Jesucristo. Es un sacramento que da la gracia. Entonces, Jesucristo da una nueva manera de bautizar y la fórmula para que nosotros bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de ahí que los apóstoles también empezaron a bautizar de acuerdo a la fórmula que el Señor había dado y de acuerdo a su mandato. Entonces, hermanos, la iglesia bautiza a los niños pequeños de preferencia. La iglesia motiva a los padres de familia a bautizar a sus niños pequeños. Un requisito para ser bautizado es la fe. Y más de alguno podría decir, pero si los niños pequeños no tienen fe, y tienen razón.
pero los padres y los padrinos sí tienen fe. Porque si no tuvieran fe, ¿para qué se acercan a bautizar? Es más, nosotros antes de bautizar le preguntamos a los padres y a los padrinos, después de que han hecho la profesión de fe y que han hecho las renuncias a Satanás, les preguntamos, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia Católica que juntos hemos proclamado? Y todos los padres de familia dicen, sí quieren. Entonces los niños pequeños se bautizan en razón de la fe de los padres y en razón de la fe de los padrinos. Y todavía nosotros, en el momento del bautismo, le preguntamos a los padres y a los padrinos si se comprometen. Ustedes, padres, que traen a sus hijos al bautismo, se comprometen a educarlos en la fe de la Iglesia, para que estos niños, a medida que vayan creciendo, guarden los mandamientos divinos, amen a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en la Sagrada Escritura. ¿Y qué dicen los padres? Sí, me comprometo. Y luego se le pregunta a los padrinos, ustedes, padrinos de estos niños, ¿están dispuestos a colaborar con los padres de estos niños para que estos niños, a medida que van creciendo, guarden los mandamientos divinos, amen a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en la Sagrada Escritura? ¿Y qué dicen los padrinos? Sí, me comprometo. Entonces los padres y los padrinos se comprometen a educar en la fe a sus niños. Entonces los niños pequeños se bautizan en razón de la fe de los padres y de los padrinos. La Iglesia, como es madre y maestra, después de este proceso, después del bautismo, entonces viene otro momento fuerte en donde el joven ya se confirma. Y ahí él tiene la libertad de decir, sí, me quiero confirmar, porque yo quiero seguir siendo católico. O puede decir, no, yo no me voy a confirmar porque me bautizaron pequeño y yo ya quiero optar por otro estilo de vida. Entonces, pero es en el momento de la confirma. Entonces, el bautismo no es una cuestión como de opción, sino que es un mandato de Jesucristo. Él quiere que seamos bautizados. Y entonces Juan bautizaba con agua, pero él dijo, el que viene detrás de mí bautizará con el Espíritu Santo. Una vez, un diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús, le dijo Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y a Nicodemo esto le llamó mucho la atención y dijo, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Es que acaso tengo que volver al vientre de la madre y volver a nacer? Le dijo el Señor Jesús, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar, así lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que una persona o un niño, un joven que no está bautizado, está en riesgo de que pueda morir sin el bautismo y perderse la entrada del reino, como ha sucedido muchas veces aquí en esta iglesia. Yo he tenido que bautizar niños, bueno, pues he tenido la triste pena de preguntarle a los padres, ¿estaba bautizado? No, se murió. Y la palabra, yo le recuerdo la palabra, el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Duele muchísimo, pero así dice la palabra. Entonces, una vez una madre convocada y creyendo en esto me dijo, ¿y entonces mi niño para dónde va a ir? Bueno, tampoco lo sé. Solo Dios, porque Dios es misericordioso. Y Él tiene medios para que podamos nosotros alcanzar su misericordia. Pero, ¿por qué poner en riesgo la entrada del reino? Y esto tiene que ver con los efectos del bautismo, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Entre otros, el primer efecto del bautismo es que borra el pecado original.
qué es el pecado original? Es el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Borra el pecado original. Un joven, un adulto, un niño que no se ha bautizado, viene cargando con ese pecado que no se borra más que con el bautismo. Borra el pecado original. En el adulto borra los pecados personales también. Luego, el segundo efecto pues, es que nos hace hijos de Dios. Si no estamos bautizados, pues Dios no nos abandona, por supuesto, pero todavía no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero no hijos, porque el bautismo es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios. Cuando yo dije estas palabras, me acuerdo yo en un cursillo de cristiandad, varias mujeres no eran bautizadas, pero una de ellas se puso a llorar. Yo no sabía que todavía no era hijo de Dios, sino una criatura. Yo sé que Dios ha estado conmigo, dice, pero no es lo mismo ser hijo de Dios que ser criatura de Dios. ¿Verdad? Entonces el bautismo nos hace hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos del cielo porque somos hermanos unos con otros. Miren, por el bautismo nosotros somos hijos de Dios. Por eso somos hermanos. Hola hermano, bienvenido hermano. Hermano, ¿qué tal está? Porque somos hermanos, no de sangre, sino por adopción, por el bautismo. Y por el bautismo nos hacemos miembros también de la iglesia. También me preguntaron una vez, ¿y qué ventajas tiene de ser miembro de la iglesia? Muchas. ¿Por qué? Porque cuando uno es miembro de la iglesia, por el bautismo, nosotros formamos el gran pueblo de Dios, pueblo santo de Dios. Nosotros somos el cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Somos pueblo de Dios, pueblo de reyes. Y además, dentro de la iglesia tenemos deberes y derechos. ¿Cuáles son los deberes, los derechos que ustedes tienen como miembros de la iglesia? Pues entre otros, ustedes tienen el derecho de que yo les esté predicando a ustedes la palabra del Señor. Tienen el derecho de que yo vaya a visitarle a sus enfermitos, a su casa y les dé la unción de los enfermos, el diácono. Tienen el derecho que sus hijos se vayan educando en la iglesia, que se bauticen, que hagan su primera comunión, que hagan su confirma, que lleguen al matrimonio, que reciban los sacramentos en la iglesia. Tienen el derecho de que en momentos de angustia, de sufrimiento, de problemas, ustedes vengan y me digan, Padre, necesito un consejo, una dirección espiritual. Eso forma parte del derecho que ustedes tienen dentro de la iglesia. Tienen el derecho de que un día usted compre su casita y diga, Padre, venga a bendecirme mi casita, venga a bendecirme mi casa, entre otras cosas. Esos son los derechos. Y más, que tampoco los vamos a enumerar todos aquí. Pero también dentro de la iglesia ustedes tienen deberes, muchos deberes. En primer lugar, de que esta parroquia se mantenga el edificio intacto, que no se vaya a caer, porque esta casa es de ustedes. El derecho de que yo tenga también para comer y vestirme, porque ustedes son los que me dan a mí de comer, ustedes son los que me visten. Porque para eso yo me he consagrado a ustedes. Tienen el deber también de predicar el Evangelio. Por el bautismo usted adquirió el deber, el compromiso de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y no necesariamente que agarremos un megáfono o un equipo de sonido y nos pongamos en la calle, puede ser, pero sobre todo que nosotros lo podamos hacer con nuestro propio testimonio de vida. Que su vecino se sienta motivado de venir a la iglesia porque dice, qué familia. Yo he oído comentarios de mucha gente que dice, qué bonito se lleva esa familia.
Qué bien se mira, ¿verdad? Eso es evangelización. Cuando una familia es verdaderamente cristiana, evangeliza con el testimonio. Porque el Señor Jesucristo, después del bautismo, cumplió la misión. Y Él dijo, vaya, bautícenlo y hagan que cumpla la palabra. Tienen el deber de misión. ¿Ven? Todo eso hace el bautismo. Y qué bonito que las imágenes que se nos presentan aquí en el bautismo del Señor, a mí me dejan impresionadísimo. Por ejemplo, Jesús se sumerge en el agua. Jesús se sumerge en el agua. Y para nosotros eso como que no significa nada, pero el significado que tiene es profundo. ¿Por qué? Porque al sumergirse el Señor en el agua, ¿saben qué hace? Santifica, purifica el agua, y el agua ya se convierte en signo de purificación. Por eso cuando nosotros nos bautizamos se nos echa agua, nos purificamos de todos nuestros pecados. Primera cosa. Segunda cosa, cuando Jesús se sumerge al agua, santifica. No solamente purifica, sino que santifica también el agua. Porque lo que Dios quiere cuando nosotros somos bautizados, no nos quiere mediocres, medias tintas, dobles caras, nos quiere santos e inmaculados, sin mancha, sin arruga. Entonces Jesús santifica el agua. Pero también cuando Jesús se sumerge en el agua, fecunda el agua. ¿Por qué? Porque de esa agua, yo después de ser bautizado, nacen los hijos de la iglesia. Hemos nacido nosotros de esa agua santificada por Jesús. Todo eso hace. Y recibimos el Espíritu Santo que llega a la plenitud en el momento de la confesión. Miren ustedes qué importante esta fiesta del bautismo del Señor. Qué importante. Que el Espíritu Santo entonces nos ayude a tomar conciencia de esta misión tan importante, de este regalo tan grande que el Señor nos da a través del bautismo. Que así sea. Ahora, quédense, hermanos, sentaditos. Ya.